Estados Unidos ya no protegerá a Europa y está listo para unirse con Rusia y China. Rusia planea una nueva guerra contra Europa y Donald Trump está haciendo que Estados Unidos sea adversario de Europa, dificultando que los europeos los consideren socios. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, antes de las negociaciones clave en Berlín entre Ucrania y Estados Unidos, hizo declaraciones contundentes que marcaron el tono de las conversaciones. Friedrich Merz declaró que se avecinan cambios muy importantes en las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos, por lo que Europa necesita volverse autosuficiente lo antes posible. Merz afirmó que Donald Trump llevó las relaciones entre Estados Unidos y Europa a un callejón sin salida. Merz afirmó directamente que Vladimir Putin comenzó la restauración del Imperio ruso y sugirió que Trump lo está permitiendo. Y al final, Friedrich Merz afirmó directamente que Rusia ya está atacando a Europa y a la OTAN hoy en día. Ya es momento de mostrar determinación. Europa finalmente congeló indefinidamente todos los activos rusos para apoyar a Ucrania, incluso si Estados Unidos se retira. Y aquí tienen el resultado. Estados Unidos de repente empezó a presionar menos a Ucrania y ya está de acuerdo en otorgar garantías de seguridad legalmente fundamentadas, aprobadas por el Congreso de Estados Unidos. Y del papel de Friedrich Merz en estas negociaciones hablaremos en este episodio. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora apenas las recibimos. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, finalmente empezó a decir las cosas como son. Merz declaró que, en su opinión, el dictador ruso Vladimir Putin no se detendrá en Ucrania con su política exterior agresiva. Dicen que si Ucrania cae, Dios no lo quiera, Putin avanzará hacia Europa. Merz sugirió que Putin está interesado en, cito, un cambio fundamental de las fronteras en Europa y en la restauración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus antiguas fronteras. A continuación, las palabras textuales de Merz. Esto representa una enorme amenaza, incluso militar, para los países que alguna vez formaron parte de ese imperio. Por eso, la ayuda continua a Ucrania y la unidad de Europa en cooperación estratégica con el Reino Unido son prioridades en la política exterior y de seguridad, señaló Merz. Según él, es importante preservar la OTAN el mayor tiempo posible. Eso está interesante, dice que hay que preservarlo mucho tiempo. Bueno, es como admitir que, probablemente, de todos modos, se va a desmoronar. La unidad de la alianza ya ha sido cuestionada varias veces por el presidente estadounidense Donald Trump, dice Merz. En cuanto a la política hacia la Federación Rusa, según el canciller de Alemania, la entrada apresurada de varios países en la Primera Guerra Mundial en 1914, esa es una analogía histórica incorrecta. Friedrich Merz opina que sería más adecuado tomar 1938 como analogía histórica. Después del Acuerdo de Múnich, las ambiciones expansionistas imperiales de Hitler fueron fortalecidas por la política de apaciguamiento de los estados europeos, y un año después Hitler inició la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Merz dice, escuchen, hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Donald Trump está apaciguando al dictador Putin, y esta criatura loca llamada Vladimir Vladimirovich al final va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, considerando la situación en Estados Unidos, China y Rusia, Merz declaró sobre, cito, un cambio casi tectónico en los centros mundiales de poder político y económico, y señaló que los alemanes y los europeos en general se encontraron en medio de este proceso, y, al igual que Estados Unidos, deben proteger sus propios intereses. Y en este contexto, Wall Street Jones Wall complementa el panorama y escribe sobre esto. El dictador ruso, que presenció la desintegración de la Unión Soviética desde Alemania Oriental como oficial de la KGB, consideró su caída la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Según Wall Street Jones, este acontecimiento es más importante para el jefe del Kremlin que las dos guerras mundiales y el Holocausto. Para Putin, la desintegración de la Unión Soviética transformó a un país igual a Estados Unidos en uno pobre y humillado. Según algunos analistas, Vladimir Putin libra esta guerra por principio para revertir los resultados de la Guerra Fría y devolverle a Rusia su estatus de gran potencia. Y Merz insinúa que Trump justamente fomenta todo esto y dice, bueno, claramente
Trump está actuando para que Putin logre sus objetivos. No sorprende que bajo Putin resurja en Rusia el culto a Stalin, glorificando al dictador soviético, quien se reunió con los líderes occidentales en Yalta y Potsdam al final de la Segunda Guerra Mundial para dividir el territorio ocupado por la Alemania nazi. Cuando Trump y Putin se reunieron en Alaska, en agosto, los medios rusos presentaron esa cumbre precisamente como nuevas negociaciones entre grandes potencias. Este es Putin, el segundo Stalin, que otra vez se reúne con estadounidenses para dividir el mundo. Y Putin cree que las grandes potencias tienen los recursos y el poder militar para dictar las condiciones a los países más pequeños. Y además de eso, hoy las autoridades de Alemania declararon que Rusia ha intensificado los ataques híbridos contra la infraestructura crítica del país. Y por eso le esperan consecuencias, incluyendo nuevas sanciones, como la prohibición de entrada y la congelación de activos de ciudadanos rusos. Los alemanes dicen que ya no quieren dejar entrar a rusos a su país. En relación con esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania convocó el viernes al embajador ruso Sergei Nechayev. Declaración directa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania tras el discurso de Merz citó: "Últimamente hemos visto un aumento significativo de la actividad híbrida de Rusia, como campañas de desinformación, espionaje, ciberataques y sabotaje. Las autoridades alemanas tienen pruebas irrefutables de la implicación del Dirección Principal de Inteligencia ruso en 2 incidentes concretos relacionados con el ataque de hackers al sistema de control del tráfico aéreo de Alemania ocurrido en agosto de 2024, así como en la injerencia en las elecciones parlamentarias de febrero de 2025. Pero aún más interesante es la declaración de Friedrich Merz sobre los Estados Unidos de América y Donald Trump. De hecho, por primera vez llamó a las cosas por su nombre. Y en este contexto, solo escuchen lo que dijo ayer el canciller de Alemania, Merz, quien declara, cito: "Para Europa y Alemania, las décadas de Pax Americana han terminado. Estados Unidos ya no existe en la forma en que la conocíamos. Y la nostalgia no ayudará aquí. Y yo sería de los últimos que querría dejarse llevar por esa nostalgia. Pero es inútil, así son las cosas. Los estadounidenses ahora defienden sus intereses de manera muy dura, y eso solo puede significar que nosotros también debemos defender los nuestros. Y queridos amigos, no somos tan débiles, no somos tan pequeños. Ya es hora de reconocerlo y empezar a actuar con agresividad". Aquí voy a explicar lo que es el Pax Americana. Es un término que designa el periodo de relativa paz, estabilidad y, lo que es importante, el dominio de los Estados Unidos de América en el escenario mundial después de la Segunda Guerra Mundial. El término Pax Americana hace referencia a Pax Romana. Eso se refiere a la paz romana durante el Imperio Romano, cuando Roma era la principal potencia mundial. De ahí surgió Pax Americana, que describe cómo Estados Unidos dominó y protegió a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, manteniendo paz y estabilidad. Merz dice: "Esa época terminó, basta de ilusiones, Estados Unidos ya no garantiza nada", y declara que ya no es el mismo y no protegerá ni ayudará a Europa. Pero eso no es todo. Luego, Friedrich Merz ataca directamente a Donald Trump y repite una vez más: "Estados Unidos ya no es un socio. Estados Unidos es más bien un competidor, si no es que, Dios no lo quiera, un adversario". Cito: "Necesitamos recuperar la competitividad de nuestra economía que hemos perdido y que ya no existe en muchos ámbitos". Sí, hay señales alentadoras, hay jóvenes empresarios, empresas jóvenes, hay algunos modelos prometedores de nuevos negocios, pero en general esto no es suficiente. En general, estamos rezagados y este proceso se ha acelerado en los últimos años, especialmente debido a acontecimientos que no están en nuestras manos. Por ejemplo, la política aduanera de Estados Unidos. La política no es un concierto de deseos. El gobierno estadounidense lo hace, ya lo está haciendo, y no piensen que esto es solo un fenómeno temporal. Trump no surgió de repente, y esta política estadounidense no se irá de un día para otro. Es posible que con el sucesor de Trump sea aún más difícil. Por eso, prepárense para presenciar cambios fundamentales en las relaciones transatlánticas. Y al final, hoy en las negociaciones en Berlín entre Ucrania y Estados Unidos. Bastante desalentador, porque de un lado de la mesa estaban Zelensky y Merz, es decir, Ucrania y Europa, y del otro lado, es decir, enfrente, estaban los representantes de los Estados Unidos de América. Bueno, como si ni siquiera fueran aliados.
Y Merz dio a entender que ha llegado el momento de dejar de mirar a Washington y de defender de manera firme y agresiva los intereses europeos. Aquí lo dejaré, amigos. Sus opiniones y conclusiones, por favor, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like, amigos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, si esta información les fue útil y consideran que mi trabajo es necesario, pueden dejar cualquier donación o suscribirse de manera paga a este canal de YouTube. Pueden apoyar financieramente al canal usando los enlaces y datos en la descripción. Ahí se indica cómo apoyar a Alexei Pichi. Elijan el formato que prefieran. Agradezco cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.